of you. Some devotees here, my staff as well. Morning I'm sitting in the temple. This is the altar behind us, and we're doing some decorations. Vrindaran and Ganesha there. Can I translate that intro, Guru Maharaj? Sure. Entonces aquí estamos en un día muy importante, vamos a compartir algunas ideas, me encuentro con algunos devotos que me están acompañando aquí también, me encuentro aquí en el salón del templo, Vrindaranya se encuentra en el altar es la sección que está allí donde podemos ver en el fondo, donde se están haciendo algunas decoraciones, así que vamos a comenzar. Right now Ganesh is here and Abhay, and so I'll be looking in their direction sometimes and sometimes here. Como tengo algunos devotos también presentes delante mío, por momentos voy a estar mirando en la dirección de ellos y por momentos en la dirección de la pantalla. So, Shri Balaram Ji Ki Jai. I want to begin the discussion by citing a verse from the 10th canto, 15th chapter, the first verse. Quiero comenzar la charla hoy citando un verso de Srimad Bhagavatam, del capítulo número 15, del 10º canto, el primer verso. Tatascha poganda vayo chitro varje bahuvatusto pashupala sammato kashcharayan charayanto sakibhi samapare vrindavanam punyam atyeva chakratu. Here in this verse, I turn today to this opening of this chapter because it is the chapter in the 10th canto of the Bhagavatam that really serves to showcase the power, prowess, and importance of Balaram. Entonces hoy he decidido comenzar esta clase citando este verso del capítulo número 15, el 10º canto, el Bhagavatam, ya que este verso es un verso que sirve para, o el capítulo en sí es un capítulo que exhibe lo que es la posición y el poder de Balaram. Unfortunately, as the verse is appearing on my screen, I don't have the right font, so the critics are not showing up, but we'll try to go through it. Desafortunadamente las diacríticas no aparecen en la pantalla de la computadora que tengo aquí delante de mí, pero de alguna manera vamos a arreglárnoslas. The verse begins, Tatascha poganda vayo chit. Must be chitro. Okay. Must be Tatascha poganda vayo shrito braje, which means that it refers to the fact that now the Bhagavatam is going to speak about Krishna and Balaram as they have entered into Poganda in Braj. Poganda, of course, in English means the age of boyhood as opposed to childhood. Entonces, básicamente lo que este verso está indicando es que Krishna y Balaram están entrando en la edad de Poganda. Básicamente que, a diferencia de Kumar, que es la edad de niñez, Poganda se refiere a la infancia. Guru Maharaj, if that helps, I send you the verse in private message in the chat on Zoom. If that helps with the diacritics, just in case. Oh, you sent it? Okay. Yeah. Okay, I got that right. So Poganda, this is an important age for Sakyarasa. Entonces, Poganda es una edad importante para lo que es Sakyarasa. And here in the verse, it's mentioned that two things relevant to the Poganda age, and that is Gascharayanto Sakibi Samampadaya.
Vrindavana Purnima. So they at this age, Krishna and Balaram with their friends, first of all, became cow herders. And secondly, the Bhagavatam here speaks just a little bit about how their physique is changing, by way of saying that their footprints now were spread throughout Vrindavan, not only because they're moving and cow herding, but because they've increased in their weight enough to make an impression on the earth. Entonces, aquí estamos hablando en esta sección, se mencionan dos cualidades clásicas típicas de Poganda. Por un lado, que a esta altura, a esta edad, Krishna Balaram y sus amigos comienzan a llevar las vacas a pastar. Y por otro lado, se implica un poco el cambio en su físico al mencionarse las huellas de ellos quedando presentes en Vrindavan, no solo debido a que salen a pastar las vacas, sino al peso de su cuerpo que va aumentando. And I say that that this Poganda is very central to fraternal love, and of course, Balaram is Krishna's best friend. So when we bring up Poganda, cow herding, and so forth, Balaram is going to come very much into the picture. Entonces también este Poganda es muy central, muy cercano al amor fraternal, a Sakya, y obviamente Balaram es la personificación de este tipo de amor. Así que cuando hablamos de Poganda, hablamos de amor fraternal, hablamos de pastoreo, naturalmente Balaram aparece en el centro de esta escena. To help us appreciate or understand this, we really only have to think of our own lives and our own childhood, and the fact that our childhood, prior to, let's say, going to school at about 5, as it is in most countries, was really centered around our parents. Para entender aún más esta situación, podemos dar el ejemplo de nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, nuestra niñez. Por ejemplo, cuando nosotros antes de ir a la escuela, antes de los 5 años, principalmente nuestra vida gira alrededor de nuestros padres. I don't think that anyone can remember their friends before going to starting school at 4.5 years old. But our remembrance, if you try now to think back at your earliest friends, will all come in what's referred to here in Sanskrit as Poganda, boyhood or girlhood. Entonces, yo no creo que si tú tratas de recordar a tus amigos cuando eras niño, vas a poder recordar amigos que tenías antes de tus 4 años, antes de la época en que entrabas al colegio, 4 o 5 años. Por lo que si intentas recordar a tus amigos, ellos van a aparecer a partir de esa edad, la cual tiene que ver aquí, es referida con el nombre Poganda o infancia, básicamente. So at this age, one has some separation from the parents. And for example, going to school at that age, even in the Vedic culture, boys would go to school at 5 to the Gurukul. This is a good opportunity to make friends. You have to make friends. Entonces, esta edad representa una separación de los padres de uno, Poganda, ¿no? Una separación de Vatsalya, en la cual es la edad que entra uno a la escuela y en donde uno tiene amigos. Por ejemplo, mismo en la cultura védica uno va al Gurukul, y en esa época uno tiene amigos, uno tiene que tener amigos a esa edad. And of course, then one's physique is starting to change, and here the boys are not only weightier, if you will, but they're also quite fast-footed and more prone to leaping and jumping, and all of which would be helpful with regard to frolicking through the forest and herding cows. Y en esta edad también, obviamente, otro cambio que se da, como mencionamos, es el de su físico. El físico de un niño a esa edad comienza a variar, no solo el peso de uno, sino la capacidad o el deseo de uno de saltar y de moverse, todo lo cual va a ser favorable para, en el caso de los gopas, ir al bosque y rodar por el suelo y jugar con las vacas, etc. And along with their physical development, of course, their mental and intellectual development is also
flowering. Y, y junto con su desarrollo físico también es lo que está floreciendo su desarrollo mental e intelectual a esta etapa. So again, like when you go to school at 5 or 6 years old, you have to start to use your intellect in ways that you haven't previously, but now you're equipped to do. Entonces, de la misma manera, cuando tú vas a la escuela a los 5 o 6 años, tú empiezas a usar tu intelecto de formas en las que antes no lo utilizabas, pero que en este momento toca hacerlo. So in this age, Krishna and Balaram and their friends will tend to be more creative, intellectually creative, which plays out in inventing any number of games in the forest and turning various items from the forest into paraphernalia for such play. Entonces, a esta edad, Krishna y Balaram comienzan de esta manera a volverse más creativos intelectualmente hablando, ¿no? Creando nuevos juegos a cada momento y tornando toda la parafernalia del bosque, no todos los elementos del bosque, perdón, como parafernalia que se vuelve parte de esos juegos. And given that cow herding is their dharma, then intellectually identifying with that dharma, they develop a sense of responsibility also. Diciendo que el pastoreo es el dharma de ellos, intelectualmente ellos se identifican con este dharma y por ende desarrollan un sentido de la responsabilidad también a esta edad. And very, very charming to see a young boy start to take some sense of responsibility and to give an intelligent answer. All the adults will be awed by that and charmed. Entonces, algo muy encantador cuando uno ve a un joven niño tomar algún tipo de responsabilidad en un marco intelectual y dar alguna respuesta inteligente ante esa responsabilidad. Una persona adulta que contempla eso va a quedar completamente cautivada por ello. I'll read a short passage from Jiva Goswami about their development in Poganda. He says, the luster of their black and white complexions defeated that of their Kumar period. Entonces, estoy leyendo un pasaje de Srila Jiva Goswami acerca de este desarrollo que se da, y Jiva Goswami dice el brillo de su lustre en este periodo de Poganda derrota al lustre que ellos poseían en su edad Kumar. Their chests expanded and their eyes elongated, stretching back towards their ears. Sus pechos se expandían y sus ojos se elongaban hasta llegar a tocar sus oídos. And their limbs became longer. Y los miembros de su cuerpo se volvían más largos. So the idea that Krishna's and Ram's hands, for example, extend down to their knees, this becomes relevant at this time. Entonces la idea que a veces escuchamos de que los brazos de Krishna y Balaram se extienden hasta sus rodillas, eso se vuelve prominente en esta edad, Poganda. Jiva Goswami says their hair arrangements and dressing became more elaborate. The implication is also that they now began to choose their own garments. Entonces Jiva Goswami menciona que sus arreglos en el cabello y sus ropajes se vuelven más elaborados, con lo cual se implica que ellos mismos comienzan a tener sus propios gustos a la hora de vestirse y decorarse. So Jiva Goswami Prabhupada says, so soft is their boyhood as it first emerges that I feel a great longing to see them at this age. Jiva Goswami Prabhupada dice, tan suave es esta infancia que está surgiendo que tengo un fuerte anhelo por contemplarla yo mismo con estos ojos. Shri Jiva Goswami Prabhupada ki jai. An interesting feature of the Poganda age, of course, is, as is true also with childhood or the Kumar age, that these two are only manifest in Braj and nowhere else. Un aspecto interesante de la edad Poganda, así como también que corresponde a la edad Kumar, es que estas dos edades se manifiestan únicamente en Braj y no en algún otro lugar. The Kumar age manifests in Gokul, Mahavan, and the Poganda age manifests after Krishna's family has moved from there to Vrindavan. Entonces la edad Kumar se manifiesta en Gokul, Mahavan, y la edad Poganda se manifiesta cuando Krishna y su familia se mueven, se trasladan a Vrindavan.
And when they relocate at Nandagram, then this is really the beginning of Krishna's Kishore or adolescence. Cuando ellos se reubican en Nandagram, allí es donde comienza la adolescencia, la edad Kishore de Krishna. But the Kishore age, of course, extends onward into Mathura and Dwarka Leelas. But the Poganda is fixated there in Vrindavan and in the childhood, along with it in Braj. Unique about these two ages, feature of these ages. Mientras que por un lado la edad Kishore se extiende por fuera de Vrindavan, Mathura y Dwarka, por otro lado la edad Poganda se mantiene fija en Vrindavan, similarmente a Kumar, y este aspecto es único en estas dos primeras edades. And of course, the Poganda age is said to exceed in excellence the Kumar age. It brings the best features of the Kumar age along with it, and then exceeds it in excellence. ¿No? Y por supuesto también se menciona que esta edad Poganda supera en excelencia a la edad Kumar, ¿no? Presenta los aspectos de la edad Kumar en forma aún más excelente, superándola. And second to none, it also, in the middle of the boyhood age, Krishna's adolescent sensibilities and physicality, as well as Ram's, begins to manifest. Y también, como si esto fuera poco, en esta edad Poganda, las sensibilidades y los desarrollos físicos de la edad Kishore, la edad que sigue, tanto en Balaram como en Krishna, comienzan a manifestarse en Poganda. So such is the excellence of Poganda, and such as it serves as a time for which Balaram can shine. Entonces esta es la excelencia de la edad Poganda y sirve como un momento en el cual Balaram puede brillar plenamente. Because again, it is so central to and Udipana for Sakya Rasa, paternal love, and Balaram is Krishna's best friend. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque este Poganda es un centro dentro de lo que es Sakya Rasa, es un Udipana, un estímulo y para lo que es esta relación de amistad y obviamente Balaram es el mejor amigo de Krishna. And as we heard, what's also mentioned in this verse is that Babhuvatus to Pashupala Samato. At this age, Poganda, Krishna and Balaram became cowherders. Previous to that, they were calf herders. Y como también otro aspecto de esta Poganda que ya mencionamos es que en esta edad Krishna y Balaram y sus amigos se vuelven pastores de vacas. Hasta antes de este momento ellos eran pastores, llevaban a pastar terneros únicamente. And so this chapter of the Bhagavatam, beginning in this way as it does, speaks to us a little bit indirectly, or implies, or tells us, informs us, that this is the time in which the Gopastami celebration occurs, which is the day on which Krishna got the blessing from his elders to actually begin herding cows. Entonces, y al comenzar este capítulo así como lo hace de esta manera, lo que también se implica aquí es que justamente Krishna aquí está a punto de volverse alguien que comienza a pastar vacas, lo cual tiene que ver con el festival de Gopastami, en el cual Krishna oficialmente se vuelve un pastor de vacas junto con sus amigos. And in order to secure the blessing of the elders for cow herding, Balaram plays a significant role, I should say, in helping to secure that blessing, weighing in as he does on what, for the parents, is a very heavy topic. Y para asegurar las bendiciones de los mayores en Vrindavan en cuanto a esta nueva etapa de salir a pastar las vacas, Balaram ocupa un rol crucial, ¿no? En cuanto a cargar con un peso que para los mayores en Vrindavan es una situación muy, muy complicada, ¿no? Que sus hijos comiencen a pastar vacas. And the idea of graduating, if you will, from play cow herding or calf herding
into actual cow herding is something that obviously the cowherds, friends of Krishna, along with Krishna and Balaram, have been discussing, scheming about, dreaming about, planning, and so forth. And the idea here is that the night before, they made a determination amongst themselves: tomorrow, we're going to make a run for it, and we're going to push through here all opposition and actually become cow herders. Such was their plan. Mm. Entonces, la idea aquí es que los pastores, quienes primeramente pastaban terneros, y luego a la hora en relación a esta idea de ellos comenzar a pastar vacas, se dice que antes de que eso ocurriese, ellos estaban pensando al respecto, estaban soñando al respecto, estaban anhelando que llegase ese momento, y por ende, un día antes de este Gopastami es donde ellos se reúnen y deciden, mañana vamos a empezar a hacer eso, vamos a lograr que eso pase. But their plan was not much of a plan. They didn't really have a plan or a strategy, but it was just their enthusiasm that they relied upon, I should say. Pero el plan que ellos tenían en realidad no era tanto un plan, no tenían ninguna estrategia armada o algo, sino que más bien era el entusiasmo que les acompañaba y sobre lo cual ellos estaban diciendo este tipo de cosas. And of course, as I mentioned, the challenge that they faced was the tension between this new, now developing Sakirasa. Of course, it's developing in the Prakat Lila. It's always there in Krishna and his friends, but as in the Prakat Lila, manifest Lila, as they grow and pass from childhood to boyhood, then it begins to manifest. And so there's now tension between Sakirasa and Vatsalya Rasa. Entonces, lo que está aconteciendo en este momento, entonces hay un tipo de tensión entre Sakya y Vatsalya Rasa, porque en Sakya Rasa el Sakya se está desarrollando y tomando nuevas formas. Obviamente esto acontece en el tiempo, en el marco del Prakat Lila en la Tierra. Entonces ellos van descubriendo nuevos aspectos de ese Sakya y eso eventualmente genera cierto conflicto con Vatsalya Rasa. And so they had to convince their parents, and if that was not enough, they had to convince Yasoda, the mother of all mothers, who, well, go ahead, translate. Y en ese marco, el conflicto entre Sakya y Vatsalya es que los Sakas tenían que convencer a sus propios padres de esta idea de comenzar a pastar vacas, y no solo tenían que convencer a sus padres, sino que tenían que convencer a Yashoda, que no solo es la madre de Krishna, sino que es la madre de todas las madres allí. Yasoda had reason, and Nanda also, that matter, to put up a greater wall of resistance, given that they were the king and the queen of Braj. Krishna was their son. They were a very wealthy family. Nanda Maharaj had 900,000 cows. And so, and they had many assistants and so forth. So they could argue, well, it wasn't necessary for our son to actually go out and herd cows in the forest. Toda la situación de Nanda y Yashoda, ellos entre ellos naturalmente generaban un muro más alto de resistencia ante esta propuesta, siendo que ellos son el rey y la reina de pastores en Braj, ¿no? Ellos tienen 900.000 vacas, ¿no? y muchos asistentes, por lo tanto no es necesario que el hijo de ellos, el príncipe, tenga que salir a la calle, al bosque y pastar las vacas él mismo. Entonces de esa manera ellos fortalecían su resistencia ante esa propuesta. But by the time of Gopastami, the actual day when they planned to make their move, so to speak, Nanda's head had already been turned around. Pero al momento de Gopastami, cuando todo esto se había comenzado a gestar, de alguna manera la mentalidad de Nanda comenzaba a variar. And the way this came about is that Krishna and Balaram began spending more time with their uncles than with their father. And they always seemed to be in a very excited conversation with them. And when Nanda Maharaj would come up, suddenly they would all become quiet.
Entonces la mentalidad de Nanda Maharaj comenzó a cambiar en el sentido que él comenzó a sospechar, ya que Krishna con el tiempo comenzó a pasar más y más tiempo con sus tíos en lugar que con sus padres. Y estando conversando con ellos todos los días y de repente cuando Nanda Maharaj se acercaba a ver que estaban hablando, todos se callaban y dejaban de hablar. So the uncles of Krishna, in particular, Nanda Maharaj's his brothers, given Krishna's enthusiasm for cow herding, they were now, and his need to confide in some elders who would give him some support, they were ready to give him all support because they were getting his company in a measure that they had not previously. Entonces en este momento los tíos de Krishna, ¿no?, estaban encontrando que él se acercaba a ellos necesitando confiar en algún mayor, ¿no?, y él estaba revelando su mente y ellos estaban listos para darle todo su apoyo, ya que también por hacer eso los tíos estaban teniendo la oportunidad de conectarse, asociarse con Krishna en una medida en la que no lo habían podido hacer antes. So Nanda Maharaj realized something's up after some time, and then he pressed the issue amongst his brothers. What are Krishna and Balaram doing, spending this time? What are you all talking about? That whenever I come, you become silent about. What's up? Entonces Nanda Maharaj comienza a darse cuenta de esto y en un momento él comienza a hablar con los tíos de Krishna, con sus hermanos y diciéndoles qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está aconteciendo? Cuando yo me acerco y ustedes están hablando, dejan de hablar, ¿qué está pasando? So these elders began, and the brothers began to ease the tension between Vatsalya and Sakya, and they were very artful and thoughtful in the way that they went about it. Entonces estos hermanos de Nanda Maharaj comienzan de alguna manera a descomprimir la tensión que está existiendo entre Vatsalya y Sakya en ese momento y son muy expertos en lograr esto de manera muy, muy capaz. They played on the fact that Nanda Maharaj was aging. Ellos sobre todo enfatizan el punto de que Nanda Maharaj se está volviendo mayor ya. You may know that Nanda and Yasoda, it took a long time for them to have their child, Krishna. And it was a concern for the community, which otherwise was completely happy. But there was an underlying kind of anxiety that the king doesn't have a son, the king doesn't have a son. And it went on like this for quite many years in Braj. Quizás como ustedes saben, en su momento con Nanda Maharaj y Yasoda tenían bastante edad ya cuando Krishna nació de ellos, y previo a que Krishna naciese, esta era una preocupación en toda la comunidad, de que el rey no tiene un hijo, el rey no tiene un hijo, y esta situación se extendió durante un buen tiempo, antes de que Krishna naciese. So Nanda's brothers played on his age and said that, really Krishna is interested in cow herding, and it's really a plus for you. Entonces los tíos como que se agarraron, por decirlo así, un poco de esta idea de que Nanda Maharaj estaba envejeciendo y le dijeron, ¿no?, ellos quieren salir a pastar vacas, tú ya estás mayor y que ellos hagan eso va a ser algo que va a sumarte. And he will become the glory of your family by taking this responsibility. And they began to speak about it in such a way that Nanda Maharaj started to think, yeah, I've got my son will be a cow herder, and that's going to really mean something, in the world, and to me. So they turned his head around gradually. De esta manera los tíos le iban diciendo a Nanda Maharaj, pero tu hijo por volverse un pastor va a dar plena gloria a toda la dinastía de copas de tu descendencia, y de esta manera gradualmente lo iban a convenciendo a Nanda Maharaj, quien comenzaba a cambiar su mentalidad y decir, sí, si él se vuelve alguien así, un pastor de vacas, va a ser bueno para el mundo, va a ser bueno para mí, para Braj, y de esa manera lo fueron convenciendo más y más. Your son will take the family's livelihood to a new level of prosperity. Entonces, le decían cosas así, ¿no? Tu hijo va a llevar el nivel de ingresos de la familia a otro nivel de prosperidad y cosas así. And it's already clear that the cows love him very much. Y queda claro que las vacas ya lo aman a él completamente. In fact, they don't seem to be letting down their milk as much until he shows up ¿No? at the milk barn in the morning. Incluso los tíos decían en el momento de que las vacas sean ordeñadas, parece que ellas no suelen dar mucha leche hasta el momento en el que Krishna aparece, y allí sí dan un poco más. So Nanda had softened to the idea
and was starting to identify with it and even becoming a champion of the idea, but he was not secure enough in that to meet the challenge of the moment having to convince Yashoda. Entonces, de esta manera, Nanda Maharaj iba escuchando todo esto, iba cediendo más y más ante la idea, pero al mismo tiempo no sentía dentro de sí la capacidad de aceptar por completo la situación por no sentirse preparado para enfrentarse con el desafío del momento, que era tener que convencer a Yashoda. So on that morning, which would be the 8th lunar day of the bright fortnight of the month of Kartik, then millions of cowherd boys, as usual, arrived in Vrindavan, where Ram and Krishna lived. And en esa mañana, millones de pastores aparecieron en la aldea donde Krishna vivía. And that morning, they assisted Krishna and Balaram in milking the cows for the first time. ¿No? Y entonces esa mañana ellos van a asistir a Krishna Balaram en lo que es el ordeñe de las vacas por primera vez. On this day, the cows refused to let down their milk at all, and the elders had to discuss what's going on until Krishna and Balaram came with their friends, and the boys took over the milking, and the cows were obviously in compliance with the boys' wishes, and the elders had to stand back in awe at the miraculous kind of communication between the cows and the cowherd boys, Krishna and Balaram in particular. Lo que pasó esa mañana es que las vacas se negaban a dar leche hasta que no aparecieron Krishna y Balaram, y cuando ellos aparecieron ahí dieron plenamente su leche, y los mayores estaban contemplando todo esto. Las vacas notaban que había un nivel de comunicación entre los gopas y las vacas, que era algo prácticamente milagroso, que había dejado a todos los mayores en una situación de total asombro y desconcierto, especialmente en relación a Krishna y Balaram. And so Krishna and Balaram, they took golden pails, milk pails, put them between their knees, and sat and began to milk, and the other boys assisted with the other cows and so forth. And they milked as if they had been doing it forever. Entonces Krishna y Balaram tomaron como un banco dorado y se sentaron al costado de las vacas y comenzaron a ordeñar a cada una de las vacas, y se sentía como si ellos los hubiesen estado haciendo este ordeñe por siempre, como si siempre lo hubiesen hecho. To use a term of Vishwanath Chakravarti Thakur, they had anadi siddha samskars for milking. Sí, utilizando un término de Vishwanath Chakravarti Thakur, podríamos decir que ellos tenían anadi siddha samskars para el ordeñe de las vacas. And now that their age facilitated these samskars coming to the fore. Y ahora en esta edad, su edad facilitaba que estos samskaras pudiesen salir a la superficie aún más. And of course, in the morning when the boys would come over, Mother Yasoda would, her affection for the boys was such that it was as if, in her mind, they were her own sons as well. So she always invited them to stay for breakfast. Entonces en la mañana, cuando todos estos niños llegaban para unirse a Krishna, se dice que el afecto de Yashoda era tal por ellos que ella los sentía como si fuesen sus propios hijos, y por ende los invitaba a que ellos se quedasen para desayunar con Krishna. Very warm she was, very inviting, like the mother of all mothers. ¿No? Era alguien muy cálida, alguien muy abierta, como la madre de todas las madres. So if you've had any problems with your mother in the past, you can forget about it. You've got a perfect mother. ¿No? Por lo tanto, si tuviste algún problema con tus madres en el pasado, no tienes ya más problema porque tienes a la mejor madre de aquí en adelante, Yashoda. The boys and girls of Vrindavan have their own mothers and fathers, but on top of that, Yashoda is the mother of all of them. ¿No? And they feel it.
And what, sorry, the mother of all of them? And they feel that, and Ah, she feels. okay. Todos los muchachos y niños y niñas en Brindavan tienen sus propias madres y padres, pero por encima de eso, Yashoda es la madre de todos y ellos lo sienten así. So given her warmth and welcoming and so forth, it was a bit peculiar when the cowherds headed by Sridham and Sudam stood at the door with a little bit of trepidation, a little bit shy to enter. Entonces cuando los muchachos llegaron y vieron la calidez de Yashoda y la bienvenida que ella había dado, ellos se habían quedado en la puerta por un momento dudando y mirando a los costados con cierta timidez para avanzar, para proceder. So she asked them, "What's going on? Well, come on in. Why are you standing there like that?" And of course, they all kind of smiling, and they either lowered their heads or covered their mouths, and this just perked her curiosity that much more. De esta manera Yashoda les pregunta a ellos por qué están ahí parados, por qué no entran, vengan, ¿no? Y de esta manera los niños se mantienen tímidos y se ríen, tapan su boca o miran hacia abajo, ¿no? Y toda esta actitud incrementa la curiosidad de Yashoda aún más. So here was the showdown now. They had to voice what she knew was on their mind, but felt confident that she could dismiss it. Entonces ahora llega el momento del enfrentamiento. De alguna manera Yashoda intuía lo que había haber en la mente de los niños, pero de alguna u otra forma ella se sentía lo suficientemente con confianza en sí misma como para descartar esa idea hasta ahora. So Sridham, he took the lead, and he explained to her that despite the fact that Yasoda felt that her son and other boys, for that matter, were too young and should stay at home, the cows were very curious, and their curiosity had to be attended to. Otherwise, they would become restless and difficult to care for, and the elders were not equipped to, travel throughout the forest all day, and they had other responsibilities. So he began to speak in this way. De esa manera, Sridham tomó la palabra y le dijo a Yashoda, bueno, aunque ustedes los mayores, nuestros padres, ustedes consideran que nosotros somos muy jóvenes para llevar las vacas a pastar, ¿verdad? Las vacas tienen mucha curiosidad de explorar el bosque y demás, y si no se las lleva, ellas van a volverse muy inquietas y eso va a ser un problema futuro. Y por otro lado, ustedes ya son personas mayores que tienen otras responsabilidades y no pueden ocuparse en eso. But Yasoda replied that particularly with regard to her son Krishna, she didn't think that this was necessary. She appreciated the fact that the cows needed to get out and so forth, but there were so many others, as I said earlier, assistants who could do this, and so Sridham looked at Sudam like, "Can you say something?" Entonces Yashoda de esta manera respondió diciendo que apreciaba el hecho de que ellos mencionasen que las vacas necesitaban salir y experimentar ciertas cosas, pero que al mismo tiempo ella no estaba dispuesta a que Krishna sea quien tenga que hacer eso, ya que hay tantos otros asistentes y sirvientes que pueden cubrir ese rol. Y en ese momento Sridham mira a Sudam y le dice, ¿puedes tú decir algo? And Sudam said, "Well, yeah, we can. Maybe Krishna should just stay here." Entonces Sudam responde diciendo, bueno, quizás sí, Krishna se tenga que quedar aquí en la casa. Let him play here, but we're sons of cowherds, and we have no purpose here any longer as the day moves forward. So let us go. We'll care for the cows, and yeah, Krishna can stay here. Entonces Sudam dijo, bueno, Krishna puede quedarse aquí, pero nosotros somos hijos de pastores y no tenemos nada que hacer aquí dentro de la casa en la medida que el día está avanzando. Tenemos que salir con las vacas a pastar y cumplir nuestro deber, así que nosotros vamos a ir para allá y bueno, que Krishna se quede aquí.
So the plan, if you will, that they didn't really have was now playing out in real time through the moving of eyebrows and hand gestures and so forth. And so Sridham spoke in this way in order to give Krishna a chance to chime in and do his part and add to the effort to overcome the wall of Yasodamai's resistance. Entonces, de esta manera, el plan que en realidad ellos no tenían, de alguna u otra manera se estaba desplegando en el tiempo real, de forma espontánea, y Sudam termina diciendo estas cosas de manera de darle a Krishna una chance de aparecer en escena y presentar su caso, y de esta manera gradualmente entre ellos todos ir desmoronando, por decirlo así, el muro de resistencia de Yashoda Mai. So pretending to start to leave without Krishna, and Krishna spoke up. Entonces en ese momento Sudam, Sridham hacen como que se estuviesen yendo para irse al bosque sin Krishna, y en ese momento es donde Krishna aparece en escena. And he argued with Yasoda that you argue that our family is rich, wealthy, and so forth, and I, as your child, only son, should not have to do this work myself, but Sridham is also from a wealthy family. Entonces Krishna responde, toma la palabra y dice, bueno, tú ya le dices a Yashoda, su madre, tú me dices que yo provengo de una familia muy rica y por lo tanto no tengo necesidad yo mismo estar haciendo ese trabajo, pero tú miras Sridham, él también proviene de una familia acaudalada. He's the only son of Vrishabhanu Maharaj, and they live on the other side of Vrishabhanupur there, Barsana, and they're very wealthy, and he secured permission to go. Entonces Krishna le dice a Yashoda, mira, Sridham, él es el único hijo varón de Vrishabhanu Maharaj, ellos viven al otro lado en Vrishabhanupur, en Barsana, y ellos son muy acaudalados, y aún así Sridham obtuvo el permiso para ir a pastar vacas. So despite our family's wealth and royalty, if you will, within the sector of the cowherds, I'm a cowherd boy, and this is my dharma, which is protecting cows. And what do you think? He said, this is his Poganda intelligence. It's very, very charming that I referred to earlier. He said, if a Brahmin boy comes from a wealthy family, does he get assistance to chant mantras for him? Entonces, de esta manera Krishna le dice a Yashoda, de esta forma, ¿no? O sea, nosotros también, por más que él viene de una familia muy acaudalada, de un marco imperial dentro del contexto de ser un Vaisya, un Gopa, ¿no? Y Sridham obtiene eso, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Yo también soy un Gopa, mi dharma es cuidar a las vacas, ¿no? En este momento su inteligencia, la edad poganda empieza a salir a la luz, y por ejemplo Krishna da el ejemplo de Yashoda de si un brahmana tiene que recitar mantras, ¿será que él va a buscarse un asistente para que recite los mantras por él? Le dice. No one can do your dharma for you. El punto es nadie puede hacer tu dharma por ti, en lugar tuyo. So he made his case like this, and of course, and he said, and just as cows are curious, so are young boys. So. Entonces Krishna presenta su caso de esta manera y le dice, de la misma forma en que las vacas están curiosas, también los niños están y son curiosos. And how can someone change their nature? ¿Y cómo alguien puede cambiar su naturaleza? And so Yashoda was just taking back, my little boy is speaking like a sage, writing dharma, and oh, how amazing. Yashoda quedó por completo sorprendida diciendo, mi pequeño bebé, mi pequeño niño está hablando como un sabio acerca de Dharma y cosas por el estilo. Esto es sorprendente. So she's still seeing him in terms of Kumar as a child, and he's acting like a sage. It's like I've given the example before, someone's son becomes the president, and she still thinks of him as her son, only with who knows what names she refers to him, and the fact that he's the president is interesting aspect of the fact that he's her son.
De esta manera, Yasoda sigue viendo a Krishna en términos de Vatsalya, aun cuando él está hablando como un sabio. Yo a veces he dado el ejemplo a este respecto de un niño, de un hijo que se vuelve un presidente de un país, pero su madre sigue viendo a su hijo, como su niño, incluso llamándolo con nombres con los que ella solamente los llama a él. Y el hecho de que él sea un presidente, bueno, sí, también es un aspecto interesante de él, por decirlo así, pero su aspecto central es que es su hijo. So now she has kind of um, at a such that that Sridham feels confident he can take advantage of her being kind of in a daze, having heard Krishna speak like this, and so he comes forward with another further push to get beyond the wall of her resistance. Entonces, en este momento en el que Yasoda queda como aturdida con el argumento de Krishna, Sridham siente que es un buen momento para tomar ventaja de eso y presentar otro punto para seguir tirando abajo el muro de resistencia de Yashoda. So he tells her, "Is Hari only the object of your affection? Entonces él le dice a Yasoda, ¿es Hari únicamente el objeto de tu afecto? What about us? ¿No? ¿Y qué decir de nosotros? He's our very life air, our Él, él- pran. él es nuestro mismo pran, nuestro aire vital. He's the object of our Sakya Pranay. Él es el objeto de nuestro Sakya Pranaya. And we are also, when he's with us, we're like his life heirs. Y cuando nosotros estamos con él, nosotros somos para él como sus aires vitales. And with regard to, he's implying your fear of the danger that lies in being out in the forest all day long and so forth. How can there, Sridham reasons, how can there be any danger in such a friendly setting? Entonces el razonamiento de Sridham aquí tiene que ver con el temor que Yashoda puede tener en relación a van a salir al bosque y van a estar allí expuestos. El razonamiento de Sridham es, ¿cómo puede haber peligro alguno en un entorno de tanta amistad? He's basically saying wherever we go, we're in a like a bubble of friendship. So there can never be any danger there. Entonces, lo que Sridham básicamente está diciendo es donde quiera que vamos, nos encontramos siempre en una especie de burbuja de amistad. Por lo tanto, no puede haber peligro alguno allí. And then relative to the day that we're celebrating, Baladeva Purnima, Y luego, en relación al día que estamos celebrando hoy, Sri Baladeva Purnima, Balaram Chandra Ki Jai, Sri Ram said, and Ram will lead us. entonces, si en relación a lo que estamos celebrando hoy, Sridham termina diciendo, y Ram, Balaram, nos va a estar liderando a nosotros. Who amongst the evil minded are not afraid of the son of Rohini? ¿Quién de entre los que tienen mentalidad pecaminosa no tiene temor del hijo de Rohini? What is the strength of his arms? ¿Cuál es la fuerza de sus brazos? Who will even dare to challenge him? ¿Quién se atrevería incluso a desafiarlo a él? So, led by him, all of us will surround Krishna and protect him. There's absolutely nothing to fear from the forests of Braj. Los Sridham termina diciendo, liderados por Balaram, nosotros vamos a rodear a Krishna, lo vamos a proteger y por ende no hay nada que temer de nuestra ida al bosque de Braj. He's kind of got Yashoda in a trap now. Entonces a esta altura él tiene a Yashoda atrapada básicamente en una encrucijada. From the Rasa Tattva point of view, desde el punto de vista de Rasa Tattva, Balaram's bhav is called Sankul. And that means that it's a composite of a collection of Sakya bhav and Vatsalya bhav and Dasya bhav. Desde el punto de vista de Rasa Tattva, el bhava de Balaram es conocido como Sankul, lo cual se refiere a una colección, a un conjunto de lo que es Vatsalya bhav, Sakya bhav y Dasya bhav. And within that, of course, the Sakya bhav is predominant. Therefore, he's defined as being in Sakya bhav. Y dentro de estos humores, Sakya bhav es predominante y por eso se define a Balaram como principalmente encontrándose en Sakya bhav. But it's a Sankul
version of that Satyabhav. Pero es una versión Sankul o mixta de este Sakya Bhav. That's the tattva perspective, rasa tattva. Entonces esa es la perspectiva de Rasa Tattva. But arguably, from the Bhava point of view, where does Balaram get his Vatsalya? Pero desde el punto de vista de Bhava, la pregunta sería, ¿de dónde obtiene Balaram su Vatsalya? It comes from Yashoda herself. El mismo viene de Yashoda misma. Balaram is only 8 days older than Krishna. Balaram solamente tiene 8 días más de edad que Krishna. 8 días mayor que Krishna. Practically speaking, and Jiva Goswami refers to him in this way, they're twins. Hablando de forma práctica, Jiva Goswami utiliza esta expresión. Krishna y Balaram son básicamente gemelos. If you have an older brother, but he's only 8 days older, it's not much really of an older brother. ¿No? Si tú tienes un hermano mayor, pero el hermano mayor solamente tiene 8 días más de edad, en verdad no es un hermano mayor. But in her Vatsalya Bhav, Yashoda Mai thinks, my son, Krishna, has Balaram, he's the older brother, so he's going to be his protector. So she kind of like imprints this Vatsalya on him, on his rasic makeup. Entonces Yashoda en su psicología ya piensa, bueno, Balaram es el hermano mayor de Krishna y siendo el hermano mayor tiene que ser el protector de Krishna, y de esta manera Yashoda de alguna manera imprime este tipo de sensibilidad en la psicología rasica de Balaram. So Sriram is kind of trying to give a checkmate here. You have said all along, we hear from you that Balaram should always protect Krishna in every situation, and you keep speaking about him like this, although he's never really done anything extraordinary. Entonces Sridham, Krishna's already killed, Bakasur, and this is Putana and so forth. Balaram's never really, this is implied, he's never really done anything, but you keep saying that he's big guy and elder brother, so okay, he's the big guy, he's the elder brother, and he'll protect him. Entonces de esta manera Sridham presenta su jaque mate, por decirlo así, diciéndole a Yashoda, tú misma continuamente estás diciendo que Balaram es el hermano mayor, que él tiene que proteger a Krishna, etcétera, etcétera, aunque implícito en eso también está la idea de que Sridham dice, tú dices eso, pero él hasta ahora no hizo nada, no demostró la gran cosa, no mató a ningún demonio. A esta altura Krishna ya había matado varios demonios, pero Balaram a ninguno. Entonces el jaque mate de Sridham es, tú estás continuamente Yashoda diciendo que Balaram es el hermano mayor. Entonces, bueno, ese es el punto, él va a estar aquí liderándonos y protegiéndonos cuando salgamos al bosque. And then I've written a short description here, but how he concludes his argument by way of extolling the virtues of the forest itself. How Sridham concludes the argument, Maharaj? Entonces he escrito aquí unas palabras acerca de cómo Sridham concluye su argumento al cantar las glorias del bosque en sí mismo. So he speaks with great love for the life of cow herding in the forest. Entonces Sridham aquí habla con gran amor por lo que es la vida, el estilo de vida de llevar a las vacas a pastar al bosque, etc. He says, Él dice, in Vrindavan there is no tree that does not bear a flower, if not a fruit. En Vrindavan no hay un solo árbol que no dé una flor o una fruta. And their flowers' fragrance is carried throughout the day by its cool breezes. Y la fragancia de las flores es mantenida, esparcida a lo largo de todo el día a través de las suaves brisas. While at night the aromatic jasmine blooms. Mientras que en la noche el aromático jazmín es el que florece. Vrindavan's fruits drip with nectar as they fall from the trees. Las frutas de Vrindavan están llenas de néctar al caer de los árboles. As if offering themselves to Brajapati's prince. Tal como si se estuviesen ofreciendo a sí mismas al príncipe de Brajapati, a Krishna. While the birds perched in the trees create a symphony of melodious sounds. Mientras que los árboles, las aves situados en los árboles crean toda una sinfonía de sonidos melodiosos. Sounds and a symphony to which herds of various colored deer dance. ¿No? Una serie de sonidos que llevan a diferentes ciervos de colores, los llevan a danzar.
he says, I swear, going there, one never wants to return. Entonces Sridham menciona, te juro, te prometo que una vez que uno va allí, uno ya no quiere volver. Now, you recall that Yashoda was already a little off balance with what Krishna had said and stunned by her son speaking about Dharma, sounding in her mind like a sage. Entonces, recordamos a esta altura, Yasoda está bastante fuera de balance, sorprendida con lo que Krishna había dicho, ¿no? Su pequeño hijo hablando acerca de Dharma como un gran sabio. So Sri Rama's come in to take advantage of that moment with this further onslaught. Entonces, Sridham está apareciendo aquí para tomar ventaja de ese momento con esta arremetida, con este ataque extradicional. And what he's saying, he's saying with such deep feeling, and it really comes out in his final description of the forest. They've already been in the forest as children, herding calves, so they have some experience of it. His feeling for that is this deep feeling for the life of Sakyarasa and Yasoda is like about to pass out. Entonces, ellos ya, los Sridham y los Gopas ya han estado en el bosque llevando a pastar a los terneros, por lo tanto ellos ya conocen la vida del bosque, y él aquí, Sridham, está hablando con tanto sentimiento por el bosque, por la vida de pastoreo en el bosque, etcétera, que a esta altura Yasoda está a punto de desmayarse. She realizes that they have this other love. Ella cae en cuenta que ellos tienen este otro amor en sus vidas. In her world, things are different. En el mundo de ella, las cosas funcionan de forma distinta. Now she knows their love for her love for them. Now she's seeing their love for one another. It's an epiphany for her. Entonces ella ya conocía el amor de ella por los niños, el amor de los niños por ella, pero ahora ella está descubriendo el amor que los niños tienen cada uno entre ellos mismos, y esto para ella es como una epifanía, como un momento de revelación. Sridham speaking expressing this, she can feel his fraternal love for her son. Y Sridham está hablando aquí, expresando esto con tanto sentimiento, uno está sintiendo el sentimiento de él por el hijo de Yasoda, por Krishna. And then without any text messaging, but just feeling the heart of Sridham as he spoke in this moment. Balaram, Surit, son of Rohini, appears on the scene. He enters. Y luego, sin mensaje de texto de por medio, simplemente sintiendo lo que estaba pasando en el corazón de Sridham en este momento, Balaram, Suhrit, el hijo de Rohini, aparece en escena. From one ear alone, he has a ruby earring hanging, solo en una flower placed over his other ear. En una oreja él tiene un rubí colgando, y en el otro oído, en la otra oreja él tiene una flor. He's got his buffalo horn for herding in his belt, and he strolls in like an elephant. ¿No? Él tiene su cuerno de búfalo y sus sogas para pastoreo, y aparece moviéndose como si fuese un elefante. He's bearing friendship for Krishna, but also the Vatsalya that's already been imprinted upon him, so to speak, by Yashoda. Entonces él está lleno de amistad para con Krishna, pero al mismo tiempo está cargando con el Vatsalya que de alguna manera fue impuesto o impreso sobre él por Yashoda. It's as if when he comes in, he's so heavy, if you will, that it's like I said, like an elephant stepping in the ground is shaking, and Yashoda's thinking, oh my God, if he approves, what can I say? Entonces, Balaram aparece moviéndose de forma muy pesada, como decimos, con el peso que carga internamente, y como un elefante, y Yashoda lo ve avanzando de esa manera y piensa, oh Dios mío, si él aprueba que los niños salgan a pastar, ¿qué puedo yo decir al respecto? So at the same time, of course, the cowherds Sridham is, and others, they're kind of bringing this out. She said, you're powerful. Now's your time. You have to come. And as we'll see, as we go on in this 15th chapter, they
uh, uh, um, um, serve to bring out, in many respects, who Balaram is. Entonces, en ese sentido, Sridham y otros amigos están de alguna manera gestando todo este punto de sacar a la luz cuál es la personalidad de Balaram, como dijimos antes, donde ellos le decían, ¿qué hiciste hasta ahora?, etcétera. Aquí estaban hablando de él también. Yashoda dice que tú eres esto, él aparece en escena, y como vamos a ver en la continuación del capítulo, va a acontecer eso. De alguna manera esto va a ayudar a entender y a ver quién es Balaram realmente. So the authority and the power, if you will, that implicitly Yashoda gave to Balaram has now come to haunt her. Entonces, de alguna manera, el poder y la autoridad que Yashoda le había dado a Balaram ahora está yendo está persiguiéndola a ella, por decirlo así. But what she says, how she has kind of fostered this impression onto Balaram in Bhava, it's actually true also, and that comes out in the Dhenukasura Leela, where Sukadeva describes Balaram at the end as someone who killed Dhenukasura by just a tiny particle of his power. He who, Balaram, supports the whole cosmos. De alguna manera, esta impresión que Yashoda proyectó en Balaram, en un sentido real, ¿no? Y esto va a quedar va a salir a la luz en este capítulo, el Bhata, en donde Sukadev habla acerca del poderío de Balaram y cómo él mató a este demonio de Nukasura tan solo con un insignificante aspecto de su poderío, esta persona que sostiene sobre sí el cosmos entero, etc. So Balaram enters, followed by Rohini, and everyone is just silent. He just like appeared like miraculously on the scene as they spoke about him, and he just makes a strong statement. Mother, speaking to Yashoda, today Krishna will herd cows. Entonces Balaram aparece en escena seguido de Rohini y todos quedan en silencio, ya que la situación es como si fuese un milagro. Estaban todos hablando de él y él de repente aparece en escena, la mira a Yashoda y le dice: madre, hoy Krishna va a llevar las vacas a pastar. And he begins to speak about his boast, about his prowess. Y él comienza de esta manera como ¿cómo decirlo? Como a jactarse, a alardear, a fanfarronear del poderío y de la capacidad para hacer esto que él tiene. From the stars in the distant stars in the sky to the ground beneath us, from where the sun rises to where it sets, no one can defeat me. Empieza a decir, desde las estrellas en el cielo hasta la tierra, desde el punto en el que el sol nace hasta el punto en el que el sol se retira, nadie puede derrotarme. De esa manera empieza a hablar Balaram. As he's glorifying himself, speaking about his prowess and boasting in this way, then all the cowherds burst out. Ram, Ram, Mahabaho, oh Ram, with strong arms, Haribol. De esta manera Ram está alardeando de su destreza y habilidad, y en la medida que él hace todo esto fuertemente, todos los gopas que están allí comienzan a glorificarlo. Rama, Rama, Mahabahu, aquel de fuertes, poderosos brazos, glorificándolo. So at this point, it was like a sporting event where the one team is so far ahead that they're going to win, but still have to let the time play out. There's no chance of the other team winning at this point. A esta altura la escena Mother Yashoda defeated. Yeah. A esta altura la situación parecía tal como si fuese un partido, un juego en un deporte, en donde un equipo ha ganado el partido hasta tal punto, aunque el partido no terminó, pero ya lo ganaron hasta tal punto, pero de todas maneras el otro equipo que casi perdiendo tiene que seguir hasta que termine el partido, y bueno, Yashoda se encontró en esa situación totalmente derrotada. So she says, she's just stunned at this point. And she says, oh, Father. She refers to Balaram. Sometimes the older brother is considered like a father. So this is a very extreme way in which she looks at it. Oh, Father, with her hands folded, whatever you say, that must come to pass. Entonces, Yashoda a este punto está totalmente desconcertada, paralizada, y ella se dirige a Balaram diciéndole: oh padre, con sus manos juntas. A veces la expresión padre es utilizada para dirigirse al hermano mayor de alguien. Le dice: oh padre, lo que sea que tú consideres y digas, eso debe ocurrir. But as she utters the word father, then also Nanda Maharaj comes to her mind.
Pero al ella mencionar la palabra padre, Nanda Maharaj aparece en la mente de Yashoda. But now she's been converted and doesn't even realize it. And she's starting to become part of the thinking. Now she's on their side now. Now we have to convince Nanda Maharaj. Let's see what he's going to say. Entonces, a esta altura Yashoda está convertida al otro lado, al otro grupo, sin ella incluso darse cuenta. Ya está comenzando a pensar, bueno, ahora estoy del bando de los Gopas, ahora tenemos que convencer a Nanda Maharaj a ver qué es lo que él dice al respecto. At the same time that she starts to think, maybe, you know, Nanda will say no. And then, so she's confused. Entonces, de esta manera Yashoda está pensando, bueno, tenemos que ver qué dice Nanda y quizás Nanda diga que no, y en esta situación Yashoda se encuentra un tanto confundida. So Nanda Maharaj appears on the scene, of course, he's timely, and as he enters amongst everybody, announces himself by saying, "May Krishna bless you." Entonces Nanda Maharaj eventualmente le aparece en escena y él aparece y dice que Krishna los bendiga a todos. And all the boys start to chuckle and bump one another. May Krishna bless us. Y todos los niños empiezan a reírse, tapándose la boca y a codearse unos con el otro, riéndose, diciendo que Krishna nos bendiga a nosotros, ¿no? Y riéndose. He's just one of us. ¿No? Ellos piensan, él es uno más de nosotros, ¿cómo nos va a bendecir? I defeated him in wrestling just yesterday. ¿No? Uno de ellos piensa, yo lo derroté en lucha el día de ayer incluso. So this is how they're thinking amongst one another, and Nanda Maharaj picks up on it right away. Entonces ellos están bromeando unos con otros en relación a Krishna y Nanda Maharaj escucha eso. And he realized that they don't understand that he was saying, may God bless you, because Krishna, meaning all attractive, is a name for God. Y entonces Nanda Maharaj cuando los escuchaba diciendo eso, él se dio cuenta, no, ellos no entendieron lo que yo quise decir. No, porque en realidad Krishna significa todo atractivo y Krishna es un nombre entonces de Dios. So he says, apparently you boys do not know the virtue of naming one's son after God. Entonces Nanda Maharaj dice, se dirige a los Gopas y le dice, aparentemente ustedes no conocen cuál es la virtud de uno nombrar al hijo propio de uno con el nombre de Dios. So suddenly the atmosphere becomes philosophical. ¿No? Entonces repentinamente la atmósfera se vuelve filosófica. And all the boys, with their budding intelligence, they're ready to absorb new information and nuanced insights about life that previously they were unknown to them. Entonces todos estos niños con su intelecto a esta edad que está floreciendo comienzan a absorber información y a captar diferentes tipos de conceptos variados que antes no conocían. So Nanda Maharaj, taking advantage of a teachable moment that inadvertently he's created, he tells them all, sit down and let me tell you a story. Entonces Nanda Maharaj, tomando ventaja de este momento digno de una enseñanza, el cual él creó sin quererlo incluso, les dice a los niños, siéntense que les voy a contar una historia. Of course, the story will be from the Purana. Y obviamente la historia va a provenir de un Purana. And he cites a story from the Purana of a Brahmin who named his son Narayan. ¿No? Entonces él cita la historia de un Purana acerca de un brahmana quien nombró a su hijo con el nombre de Narayan, lo bautizó con ese nombre. And he tells the story of Ajamil, and of course, in doing so, extols the virtue of Nam Kirtan. ¿No? Y él entonces de esta manera narra la historia conocida de Ajamil, la cual en última instancia termina destacando las virtudes de Nam Kirtan. And the boys are all just wide-eyed, and their ears are just turned to all ears to listen to this and take it in, and they're just amazed by the fascinating story. Todos los niños están con sus ojos abiertos, oídos abiertos, capturando el contenido y completamente sorprendidos por toda la trama de la historia. Ya. Darshan of the devotees. ¿No? Va a compartir darshan para los devotos. Shishigor Nityananda en el altar central y al costado izquierdo de lo que estamos viendo está Sri Krishna Baladeva.
And so, with the conclusion of the story, everyone's spellbound. The boys break out into spontaneous kirtan, Nam Kirtan. Entonces, al concluir esta historia de Ayamil, los niños se encuentran totalmente cautivados, ¿no? Maravillados y culminan todo esto ejecutando Nam Kirtan ellos mismos. And everything settles down, and Nanda Maharaj takes Krishna on his lap, speaks wisely, and gives permission for the beginning of the cowherding as long as the Jyotish, whom he calls for, will tell us what's the auspicious day. Entonces, luego de que el Kirtan culmina, todos se calman, se sientan, Nanda Maharaj se sienta junto con Krishna en su regazo, comparte una serie de palabras sabias y da permiso para que puedan comenzar a llevar las vacas a pastorear, pero menciona que primero hay que consultar con el Jyotish, con el astrólogo, para ver cuál es el día auspicioso para comenzar con semejante actividad. The Jyotish is well respected in the community, but he's very hard of hearing. El hard of hearing. Yeah. Pero el Jyotish es alguien muy respetado en la comunidad, pero difícil de escuchar. So Nanda Maharaj asks him, we'd like you to do the calculation, astrological calculation. What's the auspicious day for my sons to begin cow herding? Entonces él le dice al Jyotish, bueno, hemos decidido que los niños van a comenzar a pastar vaca, vamos a hacer el cálculo astrológico para ver cuál es el día auspicioso para ellos. So the Jyotish gives an answer that as if he didn't even hear what he was saying. It's unrelated. Cuando dije que el Jyotish era difícil de escuchar, quiere decir que tenía problemas de escucha él mismo. Entonces cuando Nanda más le dice eso, el Jyotish da una respuesta tal como si estuviese respondiendo una cosa completamente diferente. And Nanda Maharaj says, no, and he asks again and again. He gives a disconnected answer. Entonces Nanda Maharaj dice, no, eso no quise decir, le vuelve a explicar la situación y nuevamente el Jyotish da una respuesta totalmente desconectada. And then they realize that he's hard of hearing. ¿No? Y luego, en ese momento, ellos caen en cuenta de que el Jyotish tiene problemas al escuchar. Afraid that the moment is slipping away from him, and the cowherd boys approach him on either side and blast the question into his two ears. Luego de unos momentos, los gopas, los pastorcillos se aproximan a los dos oídos del Jyotish y comienzan a presentar la pregunta a los gritos en cada uno de sus oídos. And he says, you want to know what is the right day for the oldest son to get married? Entonces, el Jyotish dice, ustedes quieren saber cuál es el día apropiado para que el hijo mayor se case, ¿cierto? No. Again, ask him. Y los gopas dicen, no quisimos decir eso, y otra vez comienzan a gritarle en ambos oídos la pregunta. Finally, he understands the question, does a quick calculation, and says, today is the most auspicious day for that. Entonces el Jyotish finalmente escucha la pregunta, hace un pequeño cálculo astrológico y concluye, hoy es el mejor día para comenzar con eso. And then he leans over and whispers in Krishna's ear and says, and this is the day you will meet the love of your life. Y luego el astrólogo se inclina ante Krishna y le dice al oído, y hoy también va a ser el día en donde tú vas a encontrar el amor de tu vida. And Krishna just about passes out. ¿No? Y Krishna prácticamente pierde el conocimiento allí. Subal, understanding what took place, seeing him, gives him support. ¿No? Y Subal, quien entiende qué es lo que está pasando, viendo a Krishna, él da cierta contención al respecto. And of course, when they go out to cow herding, they'll be diverted to Vrishabhanupur, and that's another story. Krishna will run into Radha for the first time. Another first time of meeting. There are many ways in which that's described. Entonces luego cuando ellos salen eventualmente a pastar va a haber un momento en donde ellos se dirigen Krishna se encuentra con Radha en Vrishabhanupur y se encuentra por primera vez con ella, una de las tantas primeras veces como es descrito en las escrituras. But as the Bhagavatam continues in this chapter that we began discussing, describing that it's Poganda, it's Krishna's becoming a cowherder, and so forth. The cowherds
a typical day, I should say, in the Poganda Lila is described. Entonces, en la medida que este capítulo del Bhagavatam que hoy estamos mencionando continúa progresando, en donde se habla de Poganda, del pastoreo, etc., allí se describe en un punto un día típico de pastoreo de los Gopas. So they're grazing the cows. Están llevando a las vacas a pastar. Would be on the northeastern side of Govardhan Hill. Entonces, van a estar en la sección noreste de la colina de Govardhan, very near the area that would later, during the Govardhan Puja, when Indra came after it was all over, the area that would become Govindakund. Esa misma área es la que luego, en el contexto del Indra Puja, previo al Govardhan Lila, eventualmente luego en esa área se va a manifestar Govinda Kund. And from there, with a strong easterly wind, the cowherds smelled the succulent tal fruits from Talvan. Y luego, estando allí, con un fuerte viento que proviene del oriente, del este, los sacas huelen, capturan el aroma de las dulces frutas del árbol Tala, que provienen de Talavan, de esa sección de Vrindavan. This place, Talavan, is described in the Puranas, very beautiful, very peaceful, very no stones or pebbles for your feet. Este sitio Talavan es descrito en las Puranas como un lugar muy hermoso, muy apacible, sin rocas, muy suave. And it's named after the tall palms that are standing there. They grow about 30 feet tall. Their leaves are about 3 feet long. Entonces este área, Talavan, es llamado justamente debido a estos árboles cual palma, llamados tal, que tienen como 30 pies de alto y 3 pies de ancho más o menos. Ahí tendrán que sacar el cálculo en metros y centímetros. And it has a very nice blackish brown fruit, very sweet pulp. Y tienen unas frutas que son como negruzcas, marronas, que poseen una pulpa muy dulce. And this Talavan is situated on the western side of the Jamuna. Y este Talavan está situado al lado occidental del Yamuna. It's maybe a yojan southwest of Mathura. Quizá aproximadamente la medida es un yojan al suroeste de Mathura. So in between Mathura and Govardhan. Entonces se encuentra más o menos entre Mathura y Govardhan, básicamente. And from there, again, through easterly wind, the boys are smelling the scent of the tall fruits. And it's not something they hadn't smelled before, but they're really ripe now. Entonces, viniendo del oriente, viene este viento que les lleva el aroma de los árboles, de los frutos del árbol tal, y es un aroma que ellos nunca habían capturado porque a esta altura estos frutos se encuentran plenamente maduros. But while the boys are attracted to the scent of the palm fruits, that's only a subplot, really, to their real interest, which is the challenge that getting the fruits presents. That's what they really have an appetite for. Entonces, aunque en un nivel la razón por la que ellos quieren ir ahí es por el aroma que llega de estos frutos, en verdad el verdadera razón es que quieren ir ahí para el desafío de lo que va a implicar lograr saborear esos frutos allí. So in Prem, as the language of the Bhagavatam speaks, in Prem, they feigned desire for the fruits when actually what they had was a desire to see the heroic power of Ram practically played out. Entonces, aunque en un nivel como el Bhagavatam diría, debido al Prem, ellos deseaban capturar el aroma de estos frutos, en verdad en última instancia lo que ellos deseaban era poder contemplar en base a su psicología, digámoslo así, la habilidad, la destreza de Ram, de Balaram, estando allí en la lucha, como vamos a ver. So Balaram had so much to do with them getting out and becoming cowherds to begin with. That was an emphasis on his prowess and so forth, and so many things they had said about him and he had said about himself and so forth. And nonetheless, to date, he hadn't really done anything. Entonces, por un lado, Balaram ya
estaba cargando sobre su espalda el peso de ser el hermano mayor y todo lo que se venía diciendo de él y todo lo que él mismo decía de él mismo, de su capacidad, de su fuerza. Y bueno, habían salido con los niños a pastar por primera vez y todo, pero aún así los niños implicaban, hasta ahora no has hecho nada en términos de matar demonios, etc. So, in one sense, in large sense, this Leela is about the cowherd boys bringing out the prowess of Balaram with their Satyabhava. Entonces, en un sentido, este lila tiene que ver con los gopas sacando a la luz la habilidad, la destreza de Balaram en el marco de su Sakya Bhava. So the cowherd boys began to, again, express their desire to taste the fruits, and they began to pinch the ego of Balaram by way of saying, we can't go there because the fruits are protected by Denakasur and his ass-like associates. Entonces, de esta manera, los amigos de Krishna comenzaban a manifestar su deseo de saborear esos frutos y a pinchar el ego de Balaram al decir, bueno, queremos ir allí a saborear los frutos, pero no podemos ir porque estos frutos están siendo protegidos por Denukasura y sus asociados que también tienen la forma de asnos, de burros. So they're basically saying, what do you think, Ram? And then they go on to speak about Krishna did this, Krishna did that, Krishna killed this demon, Krishna killed that demon. We've seen this and that. What's the meaning of Ram, Ram, Mahabhahu? Ram, big arms, strong arms. Luego los amigos continúan hablando y le dicen a Balaram, bueno, Krishna mató a este demonio, mató a este otro demonio, mató a este otro demonio, pero en tu caso, ¿cuál es el significado de Ram, Ram, Mahabaho, tú el de los poderosos brazos, implicando tú no mataste a nadie todavía, ningún demonio? So they really were thoughtful in terms of how to get to Balaram's ego, so to speak. ¿No? Entonces, en ese sentido, ellos fueron muy expertos en términos de pinchar el ego de Balaram, por decirlo así. And of course, there's humor in this. So this chapter is also, it also begins with and is filled with hasyarasa. Y obviamente hay cierto humor en el marco de todo esto y por lo tanto este capítulo comienza y está lleno de el rasa de humor, hasya rasa. The chapter before the narrative of the slaying of Denakasur we're discussing now begins with Krishna glorifying Balaram in relation to the forest, and the spirit behind all of that is hasyarasa, it's humor. Entonces, previo a esta sección que estamos narrando ahora del castigo de Nukasura, en este mismo capítulo, previamente Krishna se encuentra en el bosque con Balaram y sus amigos y él comienza a glorificar a Balaram al glorificar elementos del bosque, pero el espíritu detrás de todo eso es hasya rasa o humor. And now, here again, we find this hasyarasa, they're speaking humorously and poking at the ego of Balaram, and Krishna is finding it quite funny, laughing loudly. Entonces ahora en esta altura del capítulo vemos nuevamente, ¿no? Este hasya rasa saliendo a la luz, los pastores pinchando el ego de Balaram y lográndolo, y Krishna viendo todo eso y sonriendo, considerando todo eso muy divertido. And Krishna noted that it seems like the boys aren't afraid of Dhanuka. What do you think, Ram? Entonces Krishna menciona, parece ser que los niños, los muchachos no están temerosos de Dhanuka. ¿Qué opinas tú, Ram? And Balaram's now some steam starting to come out of his ears. ¿No? Y a esta altura un poco cierto humo empieza a salir de los oídos de Balaram. So I'll read a little something that I've written about this. Yo voy a leer algo que he escrito al respecto de esto. No one, the boy said, no one goes to Talavan, neither humans, herds of cows, being terrified by this man-eating mule. ¿No? Entonces los niños dijeron, nadie, ni hombres, ni otras personalidades se atreven a ir a este bosque estando aterrorizados por esta mula que come hombres. Even birds avoid him overhead. ¿No? Incluso las aves lo evitan pasar por allí, por encima, por el cielo. Such fragrant fruits never been eaten before are found there. Tales frutas fragantes nunca habían sido antes comidas ni descubiertas. The smell is so
strong and sweet. It overwhelms us even here at this very moment. Su aroma es tan fuerte, tan poderoso, que incluso nos afecta y desconcierta a nosotros aquí a la distancia en este mismo momento. Oh Krishna, get us the fruits. Our minds are disturbed by their scent. Oh Balaram, our desire is great. And surely Krishna will be pleased if you lead the way. Let us all go. Entonces, Krishna, Balaram, estamos perturbados por no poder conseguir estas frutas. Por favor, Krishna, haz que Balaram consiga esto para nosotros. Lo está diciendo en poesía en inglés, con rima, ¿no? So Krishna's laughing and he says, where do you guys get such greed? ¿No? Y Krishna sonríe y los mira a sus amigos y le dice, muchachos, chicos, ¿de dónde surgió esa codicia? They appear greedy to taste these fruits. ¿No? Ellos se ven muy codiciosos, anhelantes de saborear estas frutas. And Sri Ram says, well, by associating with a butter thief. ¿No? Y Sri Ram responde, eso surgió por asociarnos con un ladrón de mantequilla. A greedy makanchor. ¿No? Por asociarnos con un macanchor lleno de codicia. Ram says, well, greedy fellows, my friends, you are our equals. ¿No? Ram responde diciendo, bueno, muchachos codiciosos, mis amigos, ustedes son nuestros iguales. For sometimes you display your valor by moving your eyebrows and challenging us to fight, and then you even defeat us. ¿No? Por momentos ustedes muestran su valor y destreza al mover sus cejas, sus brazos, e incluso a veces al derrotarnos en la lucha. It says, surely you don't need me to fend for you. And he's right. They all have the power to slay millions of Dhenukasuras. ¿No? Y en un punto lo que Balaram implica aquí es, en realidad ustedes no me necesitan a mí para derrotar a este demonio, y en verdad Balaram tiene razón, ¿no? Los niños tienen el poder para derrotar a millones de Dhenukasuras. But the Leela Shakti doesn't allow them to do so in order to bring out for our sake who Krishna and Balaram are. Pero el Lila Shakti no les permite a los amigos ejecutar esta acción para justamente sacar a la luz, para nuestro bien, quiénes son verdaderamente Krishna y Balaram. So replying to Balaram, Sridham says, but you two are princes. Pero en respuesta a esto que Balaram dice, Sridham dice, pero ustedes dos, Krishna y Balaram, son príncipes. Krishna, the son of a coward king, and you a Kshatriya in our midst. Krishna, tú eres el hijo de un rey de pastores, estás en medio de nosotros. Still you graciously treat us as equals, and we act as such amongst ourselves. Tú de todas maneras generosamente nos tratas como iguales y nosotros nos sentimos de esa misma forma ante nosotros. But despite our internal sportive play as a group, we are one unit moving through the forest together. And in this respect, you are our leaders. No, pero, can you repeat, Guru Maharaj? Sorry. Yeah. So despite, so together we are a group and we move together through the forest, but just for the purpose but you're the leaders. Sí, pero en un punto nosotros somos un grupo, somos una unidad y estamos juntos en el bosque, pero al mismo tiempo ustedes, Krishna y Balaram, son nuestros líderes. And so, if we go to Taliban, you should lead us. Por lo tanto, si nosotros vamos a Taliban, ustedes deberían liderarnos. So Krishna replies, laughing, and he says, yes, all right then. I've already destroyed so many asuras, but Balaram hasn't dealt with even more. Entonces Krishna responde diciendo, ok, bueno, vamos a ir, yo total ya maté a tantos asuras, pero Balaram hasta ahora no mató siquiera uno. So he should lead the way, as you say, and he should slay Dhenukasura, and after all, he's only a mule, so it's not much of a challenge anyway. Entonces Krishna dice, bueno, por lo tanto, como ustedes dijeron, Ram debería liderar el grupo y él debería matar a Dhenukasura. Después de todo es una mula, así que no es el gran desafío. So he's really pinching on Balaram's ego. Y ahora es Krishna quien está realmente pinchando el ego de Balaram. And Ram says, well, my dear brother. Balaram dice, bueno, mi querido amigo, mi querido hermano. You have been blessed with a way of saying things by which those things are accomplished.
¿no? Tú has sido bendecido con la bendición que has recibido, es que las cosas que tú dices se terminan volviendo realidad. So, thus, sharing laughter, they go. Entonces, de esta manera, compartiendo carcajadas, ellos se dirigen hacia allí. They're moving like one unit around Krishna, who's like the dark sky. In this case, led by Balaram, who is the effulgent moon. Pues se está moviendo como toda una unidad, rodeando a Krishna como si fuese el cielo entero caminando, en este caso liderados por Balaram, quien representaría la luna llena allí. And the millions of cowherd boys are like the countless stars in the night sky. Y los millones de pastores que están allí son como las incontables estrellas que se encuentran en el cielo nocturno. And they're heading towards and arriving at Talavan, leaping and jumping and so forth, making sounds like threatening thunder and meteors announcing their descent on Talavan. Entonces están llegando, dirigiéndose a Talaban, llegando allí y saltando y haciendo diferentes sonidos semejantes al relámpago y anunciando su llegada como algo que amenaza, por decirlo así, con la presencia de... And as they're proceeding and approaching and so forth, Balaram's going over in his mind all the denigrating comments. And this is just fueling his eagerness to deal effectively and with Denukasura and demonstrate the prowess that he himself has boasted about. Entonces, en la medida que van llegando y entrando, Balaram está recordando todos los comentarios denigrantes que se hicieron en relación a su fuerza, y esto lo va encendiendo más y más y más y animando a mostrar más y más la destreza sobre la cual se supone que él posee, ¿no? So of course they arrive and they deal very effortlessly with Denukasura, who Balaram slays, and the other Asuras come, and one by one they're all dealt with by Krishna and Balaram, and all the tal fruits, of course, are now available on the ground and so forth. But demonstrating that was not their real interest to taste them, but rather to see Balaram's heroics, the boys leave the scene without even tasting a fruit. Entonces, eventualmente ellos terminan lidiando con Denukasura, Balaram lo mata, así como los demás asociados de Denukasura son matados por Krishna y Balaram. Y en este momento todos los frutos del árbol de Talaban están en el suelo disponibles, pero queriendo demostrar que la intención central de ellos de ir allí no era en realidad tanto saborear los frutos. Se menciona que los niños abandonan el bosque sin haber probado siquiera una de esas frutas eventualmente. And as I mentioned, Sukadev, the narrator, the Bhagavatam, concludes this Leela by expressing the fact that this was nothing for Balaram. Entonces, como dije, Sukadev, el narrador del Bhagavatam, aquí él concluye esta narrativa, este lila, mencionando eso que Balaram hizo no fue nada para él, no fue la gran cosa. He has the power that supports the whole cosmos. ¿No? Para él no es nada, ya que él tiene el poder de sostener el cosmos entero. And he just took a part of that power and applied it in the context of a human-like Leela by showing prowess but preserving his human likeness at the same time in the context of Sakyarasa. Entonces él tomó un poco de ese poder para matar a este demonio, pero preservó el resto de su poder para lograr mantener la naturaleza de Lila semejante a lo humano y en el marco de su Sakyarasa. Shri Balaram Ji ki jai. Jai. Baladeva Purnima ki jai. Jai. Oh, Bhaktivinoda ki Jai. Premanandi. Haribo. So we've talked for a long time. Pero ya hemos hablado por un largo tiempo. Nice to be with all of you. I appreciate your interest in the subject. We cannot hear. Hear you. Sorry. We cannot hear you. Now? Okay, Now, yeah. good. So, any question? ¿Alguna pregunta?
I don't know, Archon City, if the audio is activated, yeah? Okay. ¿Alguna pregunta alguien tiene en relación al tema? Pueden activar su audio si desean en ese sentido o enviar mensaje. Anyway, we've spoken for a long time, so maybe I should let you go and continue with the celebration this day in your own places. Make a nice feast, perform kirtan, and hopefully reflect on some of these insights that you've been able to share today, thanks to your interest and so forth. So many nice theological thoughts and whatnot, feelings have come out. I really much appreciate the opportunity. Sri Baladeva Purnima. Así que muchas gracias, hemos compartido por un buen rato. Ahora los dejo para que ustedes puedan continuar con su celebración en sus diferentes lugares, Kirtan, Prasad, y reflexionando sobre algunos de los diferentes puntos teológicos presentados aquí. Muchas gracias a todos, aprecio mucho la presencia. As you know, you may be aware, if not, I'll remind you, the last, 8 or 7 days, we've been publishing articles on the Harmonist about Balaram Tattva. The last of one came today, which is tells about the Pralambasura, slaying of Pralambasura. So it's worth going back and reading those. Of course, they are in English. We only speak Spanish. We are translating them into Spanish. Yes, okay, very good. Entonces, simplemente quería recordarles que estos días, en la semana previa a Baladeva Purnima, he estado publicando una serie de artículos sobre Balaram y hoy publicamos uno sobre la matanza de Balaram de Pralambasura, así que es importante que puedan leerlo y están en inglés, pero también están siendo traducidos al español en la página Facebook de Silati Purnima al español. Haribo, Jai Ram. Thank you so much. And next Tuesday for Janmashtami, we'll be having another talk at the same time. And the day after for Prabhupada's appearance day also. So 8:30 your time, Guru Maharaj, and 11:30 Eastern Daylight Savings. Okay. La semana próxima para Janmashtami estamos teniendo una charla a este mismo horario, es el martes la semana próxima, y al día siguiente también una charla sobre la aparición de Srila Prabhupada. See you then. Well, Sunday also. Sunday questions. Okay. La Bhaktivedanta Sri Purari Swami Maharaj ki jai.